lo que fue sigue en activo produciendo efectos. A mí eso me ha parecido que es una idea buena y un poco en esa línea queríamos recordar y prolongar el 15M. Para eso contamos con tres magníficos ponentes. Los tres han estado muy vinculados al 15M. El primero va a ser Amador Sabater, que como no hace falta ninguno de los tres que les presente, simplemente destacar lo que ya se decía en la invitación. Amador es filósofo y escritor y es autor, sobre todo, que eso es todo lo que quería destacar, de un libro muy reciente, bueno, recientemente editado, La fuerza de los débiles, el 15M en el laberinto español, un ensayo sobre la eficacia política. Entonces, como consecuencia de haber escrito este libro, se nos ocurrió, también por su capacidad de reflexión, que sería interesante que Amador nos haga una amplia reflexión sobre el 15M, sobre su relación con el régimen de 78 y su relación con las instituciones, posterior con las instituciones. Bueno, esto es un poco simplificando, él ya nos contará lo que le apetezca reflexionar sobre el 15M, pero queríamos esa reflexión más amplia para después, tanto Lourdes Lucía, que es abogada y editora, como todos sabéis, y que también fue coautora de otro libro que es Reacciona, que es un libro que también fue muy importante para el inicio del 15M, un poco como el punto de salida del 15M. Entonces, bueno, pues nos parece que es muy importante que Lourdes Lucía también participe en este diálogo, que lo hará de una manera más reducida, porque hemos pensado que el que va a hacer la reflexión amplia va a ser Amador, y después, o en medio, porque ellas decidirán cómo intervendrá también Jon Aguirre, que es arquitecto, que es socio del Club de Debates Urbanos, estuvo en la Junta mucho rato, y que también queríamos destacar aquí que fue portavoz en el momento del 15M de Democracia Real Ya. Entonces, bueno, yo me voy a quitar del medio, le voy a dejar a Jon el papel de moderar, si es que hay que moderar algo. Y bueno, pues simplemente iniciamos esto porque después de estas intervenciones pues habrá también un diálogo con todos vosotros con el que quiera intervenir. Pues dicho esto, Amador, cuando quieras. Bueno, ¿se me escucha bien por ahí? Sí. Sí. Bueno, entonces yo entro ya directamente. No sé si Jon quería comentar algo. Bueno, nada, simplemente agradecer la invitación del club. No voy a moderar, no sé si mucho o nada. Me alegra encontrar tantas caras conocidas y bueno, desde aquí, desde Donostia, os saludo y espero que la próxima vez nos podamos encontrar físicamente. Así que Amador, pues adelante, luego irá Lourdes y yo pues quedaré ahí para los restos del naufragio. Bueno, pues nada, pues sí, la verdad es que vamos esperando que esto sea de los últimos Zooms obligados, ¿no? O que podamos en el futuro al menos combinar la virtualidad y la presencia también, que tiene un plus de cuerpo y de alegría que echamos de menos. Bueno, nada, agradecer al Club de Debates Urbanos, a Teresa, y estoy encantado de volver a verme también con Lourdes y con Jon, sobre todo para tratar, digamos, pues eso, algo que también nos atravesó y que yo creo que la reflexión sobre el 15M sigue siendo actual, ¿no? No es un ejercicio de nostalgia, no es un ejercicio de relleno, digamos, de aniversarios, sino que reflexionar sobre el 15M sigue siendo una reflexión sobre el sistema político español, sus desafíos, las posibilidades de transformación social. Me parece que volver la vista atrás es seguir teniendo la mirada en el presente y, por tanto, digamos que pensar el 15M es seguir pensando en la actualidad y, en ese sentido, su potencia, ¿no? Yo, bueno, como decía Teresa al principio, pues la verdad es un movimiento que me sacudió mucho, que me ha dado que pensar todos estos años y, bueno, acabo de publicar un librito que se llama La fuerza de los débiles y la idea que hablaba con Teresa era intentar, digamos, aunque fuera a nivel un poco de titulares, digamos, restituir el argumento que va atravesando el libro
y que tiene un momento, digamos, de relación entre el 15M y el pasado, que es lo que el 15M interrumpe, desafía, abre y cuestiona, y luego también un momento, digamos, sobre el 15M y sus despuéses. ¿Qué relación hay entre el 15M y lo que fue el asalto institucional y Podemos? Entonces, bueno, ya os digo que voy a ir lanzándoos casi tweets, ¿no? Va a ser una conferencia de tweets, digamos, ir lanzándoos algunos tweets. O sea, que son cositas muy simplificadas que luego podemos desarrollar más en conversación y, bueno, también en el libro están un poquito más desarrolladas, etcétera. Y aquí simplemente voy a ir enunciando porque me apetece como compartir con vosotros y vosotras, digamos, un poco todo el argumento, ¿no? Me gustaría hacerlo centrándome en una imagen o una figura que es la del laberinto español, que ya sabéis que da título al libro famoso de Gerald Brennan sobre los antecedentes de la Guerra Civil Española y que me parece que es una imagen potente, el laberinto español, ¿no? Entonces me gustaría dividir la intervención en 3 partes. ¿En qué consiste ese laberinto español en el que seguimos encerrados? ¿Cómo se abre con el 15M? Y cómo se cierra después, a mi juicio, cómo se cierran las posibilidades que había abierto el 15M con lo que fue el asalto institucional, ¿no? Ya digo que eso, vuelvo a decir que de manera muy, muy, muy simplificada, pero como para compartir y luego desarrollar. En primer lugar, digamos, ¿en qué consiste ese laberinto español, ¿no? Ese espacio sin salida, ese espacio circular, ese bucle, ¿no? Yo diría que se trata de un tablero político y es como una especie de juego, un tablero de ajedrez, un juego de 2 con límites y reglas absolutas y que está sostenido sobre una amenaza de muerte. Voy a intentar explicar estos 3 rasgos, ¿no? Un tablero político, el nuestro sistema de partidos, que tiene límites que no deben tocarse, límites que se plantean a priori como incuestionables, que muchas veces hemos heredado de una guerra y una dictadura anterior, límites tanto políticos como económicos como territoriales que solo cabe gestionar. Es decir, la política ha devenido una mera gestión de imperativos, por ejemplo, económicos, globales, en un territorio y una población concreta. Entonces, bueno, el primer rasgo de este laberinto es esta cuestión de límites que no deben tocarse, límites que no pueden cuestionarse y dentro de los cuales se da la vida en común, ¿no? Esa gestión de límites absolutos, intocables, se encuentra polarizada. Es decir, hay 2 bandos, partidos, que se disputan el poder, pero al mismo tiempo mantienen ese poder a través de su lucha. Es decir, digamos, hay bandos que se enfrentan por el poder, pero al mismo tiempo todos ellos lo hacen al interior del marco de lo existente. Hermanos, por tanto, enemigos o enemigos íntimos es lo que se suele llamar una guerra en espejo. Es decir, una guerra en la cual hay una oposición en la unidad y una unidad en la oposición, ¿no? PP o PSOE, izquierda o derecha, gobierno u oposición, las 2 Españas, todo el rato, digamos, encontramos una polarización, pero que está unida en lo esencial. Una polarización, 2 maneras de, digamos, de asumir un estado de cosas que no se puede cuestionar. Por lo tanto, la polarización sería el segundo rasgo de este laberinto español, ¿no? Y por último, una amenaza. Hay una amenaza que yo llamo la amenaza de muerte y digamos que fue muy bien recogida por este chiste famoso de Hermano Lobo del año 75 que todos conoceréis muy bien, digamos, en el cual el político se dirige al pueblo desde un balcón en una especie de mitin y le hace la alternativa o nosotros o el caos, ¿no? Entonces me parece que este chiste, digamos, ha tenido luego su actualidad porque sigue siendo siempre de actualidad, ¿no? Siempre estamos bajo esta amenaza de que o bien es lo que hay o bien sería el caos, es decir, el retorno al estado de guerra anterior, ¿no? El consenso en torno a límites, que son límites absolutos e intocables, se plantea como lo otro de la guerra civil, como lo otro de la dictadura franquista,
pero al mismo tiempo mantiene una especie de amenaza de muerte en su seno. Si no hay obediencia al consenso, a los límites del consenso, será el apocalipsis y el estado digamos, el retorno al estado de guerra, ¿no? Para la derecha ese apocalipsis es el comunismo bolivariano, el separatismo, la ruptura de España, etcétera, etcétera. Para la izquierda sería la extrema derecha, el fascismo, pero en ambos casos nos encontramos esta, digamos, alternativa, obediencia a lo que hay o bien apocalipsis. Por lo tanto, la cultura de la transición, que es la que de alguna manera ha regido este país durante los últimos 40 años, la cultura del consenso, sería una cultura de la disuasión en realidad, ¿no? Lo que supuestamente frena el desastre, es decir, la vuelta al estado de guerra, al mismo tiempo lo mantiene todo el rato en su seno como amenaza, o esto o el caos. Bueno, ahí tendríamos los tres rasgos, de manera muy resumida, que pueden definir este laberinto español. Límites incuestionables, polarización al interior de un marco dado y, por último, una amenaza permanente, o esto o el caos. ¿Por qué el 15M? ¿En qué sentido el 15M plantea una fuga de este laberinto español? Me parece que plantea una posibilidad de fuga de esta lógica circular que, para salir de la guerra, la reproduce y mantiene, porque de alguna manera señala que aquello que se nos presenta todo el rato como un poder de salvación, el poder que nos va a salvar del caos, del estallido, etcétera, etcétera, es al mismo tiempo un poder de destrucción. El poder de salvación es un poder de destrucción, ¿no? Si os acordáis, en el chiste famoso de Hermano Lobo, el político interpela a las masas, les ofrece la alternativa, o nosotros o el caos. Las masas, sorpresivamente, gritan el caos, y el político acaba diciendo, da igual, también somos nosotros. Me parece que el 15M hace este último movimiento y dice, ojo, que ese poder de salvación también es el caos. El caos sois vosotros. Hay que recordar que el 15M nace en un momento en el que, según un artículo del propio periódico ABC, nada sospechoso de subversión, había 500 desahucios diarios, ¿no? Es decir, la lógica económica imperante, la lógica financiera, exige, digamos, varios centenares de desahucios cotidianos, diarios, para salir de la crisis, gestionar la crisis, ¿no? Entonces, bueno, allí donde se establecen límites absolutos, aquí donde la cultura del consenso, de la transición, establece límites absolutos, el 15M cuestiona, abre y plantea el principio, para mí, de otra democracia, que digamos sería lo que, como decía Teresa, democracia real ya, el enunciado de democracia real ya, el significado de esa democracia real ya que se reivindicaba en las plazas, ¿no? Que sería, a mi juicio, una democracia donde lo instituyente, la novedad, lo desconocido, lo nuevo, no esté subordinado siempre a lo instituido como intocable, inmutable, incuestionable, ¿no? Es decir, una democracia distinta, una democracia siempre por hacer, una democracia siempre en movimiento, en la cual las normas que regulan la vida en común puedan ser siempre revisadas, alteradas, modificadas por lo común, ¿no? Es decir, el 15M opone a los límites absolutos de nuestra democracia intocable el principio de otra democracia en la cual lo instituyente no esté subordinado siempre a lo instituido, a lo que hay. Ese sería el primer rasgo de cuestionamiento del 15M. El segundo rasgo de cuestionamiento del 15M es que allí donde la gestión de lo posible se despliega en una lógica de bandos, en una lógica polarizada, el 15M huye y escapa de esa polarización abriendo un espacio nuevo, abriendo un espacio distinto, ¿no? Son, digamos, esos gritos que hoy son bastante escandalosos, ¿no? Digamos, el grito, por ejemplo, PP-PSOE, es decir, unir
las siglas de PP y PSOE en un solo bloque, o decir PP, PSOE, PP, la misma mierda es, ¿no? Recordemos que tanto PP y PSOE han votado juntos, por ejemplo, la modificación de la Constitución de 2011, que llevó a cabo Zapatero, ¿no? Es decir, que tiene un sentido estos gritos del 15M, ¿no? Entonces, el 15M escapa de la polarización, escapa del hecho de que tengamos permanentemente que elegir entre A o B, ¿no? Siendo A y B interiores al marco de lo existente, y abre el espacio de otro común, abre el espacio de otras alianzas, abre el espacio de aparición de un pueblo distinto, que es lo que el 15M designa con el nombre de indignados o 99%, un espacio inclusivo de acogida y de invitación que no está troceado en la lógica de bandos políticos, ¿no? Ese sería el segundo rasgo, a mi juicio, de fuga del 15M del laberinto español, escapar de la permanente polarización de nuestro sistema político. Y el tercer rasgo es que allí donde el laberinto, la cultura del consenso, emite permanentemente la amenaza o esto o el caos, el 15M propone habitar el conflicto como un motor democrático. Hacer del conflicto un motor democrático. No hacer del conflicto el principio de la decadencia, de la convivencia, no temer el conflicto como lo peor que pueda pasar para una democracia, sino hacer del conflicto el principio de una democracia en expansión y en movimiento. Es decir, a mi juicio, para el 15M, la calidad de una democracia pasa, en primer lugar, por la capacidad de resistencia y de creación de los gobernados y por la porosidad de las instituciones a ese conflicto igualitario desde abajo. Por, digamos, la democracia, en primer lugar, la calidad de la democracia no residiría en la perfección de un Estado, incluso de un Estado de Derecho, de un mecanismo interno al Estado, sino por la capacidad de resistencia y de creación de los gobernados y por la porosidad de las instituciones al conflicto que plantea, digamos, que se plantea desde abajo, que se plantea al conflicto popular, ¿no? Habría que pensar aquí qué tipo de conflicto es el del que estamos hablando, ¿no? Yo para eso en el libro he hecho mano de la reflexión que hace Maquiavelo sobre el conflicto popular como un conflicto igualitario, no el conflicto que pretende, digamos, la imposición de una nueva opresión, sino el conflicto que libera posibilidades de los monopolios oligárquicos, dice él, ¿no? Que libera, por ejemplo, las riquezas del monopolio de unos pocos, que libera las posibilidades de acción política del monopolio de unos pocos, ¿no? Es decir, que el conflicto que hace avanzar la democracia, que el conflicto hacia el cual una porosidad institucional sería positiva, sería un conflicto de tipo igualitario, ¿no? ¿De dónde extrae su fuerza el 15M? ¿De dónde extrae su fuerza un movimiento que no tiene nada? ¿De dónde extrae su fuerza un movimiento que no tiene ningún poder? ¿Cómo cambian las cosas los que no tienen ningún poder? Esta sería otra de las preguntas fundamentales del libro. Los que no tienen dinero, los que no tienen relación con el poder, los que no tienen un ejército, los que no tienen armas, los que no tienen tecnologías, los que no tienen infraestructuras, digamos, cómo son capaces de desplegar una fuerza que transforma las cosas. ¿Cuál es, por tanto, la fuerza de los débiles, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Que es el título del libro. Bueno, yo voy desgranando 6 ingredientes de esta fuerza de los débiles que permite a los que no tienen nada transformar las cosas. Y es, en primer lugar, la activación de la gente cualquiera, abrir espacios donde cualquiera pueda ser protagonista, sería el primer ingrediente. Un segundo ingrediente sería la creación de una sensibilidad común, una trama de vínculos que digamos, nos haga prolongación a unos de otros. Me parece que es lo que pasó con los desahucios, digamos, ¿no? De repente, digamos, una sensibilidad hizo que estuviéramos conectados unos a otros, digamos, que importara esas personas desahuciadas. En tercer lugar, el tercer ingrediente sería la autonomía sobre el tiempo, es decir, producir un tiempo propio, salir del tiempo político de la coyuntura.
Un cuarto ingrediente sería, que imagino que puede ser interesante para gente que trabaja la cuestión de la ciudad, del espacio, precisamente la autonomía sobre los espacios, la autonomía, es decir, la capacidad de pelear en los territorios de vida, no simplemente en los medios de comunicación, en las instituciones, sino pelear en los territorios de la vida. El quinto ingrediente sería el valor de la igualdad. Es decir, que todo suma, que todas las aportaciones son bienvenidas, ¿no? Lo que se llama la política del cualquiera frente a la jerarquía, a la verticalización de lo político que es propio del código convencional. Y por último, el valor de la pluralidad, es decir, que ser muchos y distintos no es un obstáculo, sino que puede ser una potencia, y la capacidad de articular esas diferencias en un nosotros que no tiene que excluir al diferente, ¿no? La capacidad de reunir una pluralidad de iniciativas y de maneras de actuar en plazas, barrios, mareas, plataformas afectados por la hipoteca, etcétera, ¿no? 6 ingredientes de esa fuerza de los débiles que permite al 15M abrir un candado, lo que se llama el candado del 78, que la izquierda tradicional, extraparlamentaria o incluso armada no había conseguido fisurar durante décadas, ¿no? Bueno, y por último, cómo se cierra esta potencialidad abierta por el 15M, cómo, digamos, el laberinto español vuelve a cerrarse, vuelve a cerrar las vías de escape que había abierto el 15M. Me parece que el movimiento tiene una crisis a lo largo de 2013, que es una crisis, por supuesto, multifactorial, ¿no? Hay cansancio, hay también una represión policial, ley Mordaza, más tarde las multas, etcétera. Hay también una frustración por la continuidad de las políticas macro, la continuidad de los desahucios, de las privatizaciones, de los recortes, etcétera. Y me parece que se instala de manera muy fuerte un debate que a mi juicio es muy importante, muy interesante, que yo creo que sigue teniendo mucha actualidad, que es el debate sobre la eficacia. ¿Qué significa ser eficaces desde el punto de vista político? ¿Hay una sola eficacia? ¿Qué es ser eficaz? ¿No? Se dice todo el rato desde los medios de comunicación, etcétera, que el 15M no es eficaz, no ha conseguido nada. Y esa crítica incluso se interioriza al interior del propio movimiento, ¿no? No hay, por tanto, dentro del propio movimiento, a mi juicio, ese sería, digamos, mi apunte autocrítico, no hay un cuestionamiento de la noción de eficacia, no hay un enriquecimiento del imaginario sobre la eficacia, no hay la producción de otras imágenes de eficacia posibles más adecuadas a la propia fuerza del movimiento 15M, ¿no? Por tanto, me parece que el fracaso del 15M es su incapacidad para dotarse de una nueva racionalidad política adecuada a su propia fuerza, a la propia fuerza que estaba desplegando, ¿no? Empieza a pensar la fuerza de los débiles según la fuerza de los fuertes. Empieza a pensar su capacidad de producir efectos según las categorías establecidas de la eficacia y, por tanto, todo el rato sale que no hemos conseguido nada porque no hemos conseguido transformar en concreto una ley o cambiar el poder, etcétera, ¿no? Que son los criterios para juzgar, digamos, la eficacia clásica siempre en términos de efectos en el nivel del poder, ¿no? Lo que se plantea entonces, estoy resumiendo procesos muy complejos, debates muy amplios que se dan a lo largo de varios años, estoy reduciendo toda una complejidad, pero bueno, aviso de ello y luego podemos desplegar un poquito el debate. Lo que se produce entonces es lo que se llama la traducción institucional del 15M. Es lo que se llama el asalto institucional. El asalto institucional, tanto por parte de Podemos como de las candidaturas municipalistas, trata de traducir al plano de lo institucional la energía del 15M. Producir efectos allí donde el 15M no había sido capaz de llegar, ¿no? Entonces, me parece que esta imagen, digamos, de la traducción institucional, es muy importante en ese momento. Es muy importante. No sé qué pensarán Lourdes y John, pero me parece que la idea de la traducción es una de las imágenes más importantes en el debate que se da en 2013-2014. Pero a mi juicio es una imagen muy compleja, porque ¿qué significa traducir? ¿No? Me parece que no es obvio qué es traducir. ¿Qué es lo que un traductor tiene que escuchar cuando traduce? ¿No?
Hay un traductor, poeta, también filósofo, que yo he leído mucho últimamente, que se llama Henri Meissonier, un francés, que dice que hay dos maneras de traducir. Se puede traducir del ritmo, se puede traducir del signo. Ahora lo explico. Traducir del signo quiere decir traducir la información contenida en las palabras, es decir, buscar para cada palabra un equivalente en otro idioma. Eso sería traducir del signo. Y traducir del ritmo, según Meissonier, es traducir lo que el cuerpo de un escritor le hace al lenguaje, lo que podríamos llamar su estilo, su vibración, su ritmo, ¿no? Su propio ritmo, ¿no? Lo que hace el discurso, no solamente lo que dice el discurso. En el primero de los casos, la traducción del signo, traducir es representar un signo por otro. Una palabra en un idioma traduce una palabra por otro. En el segundo de los casos, traducir es prolongar, es recrear la energía, digamos, que está contenida en la escritura de un autor. Es relanzar las intensidades afectivas que un escritor, digamos, crea en su escritura, ¿no? Un escritor no solamente enlaza significados, enlaza información, sino que también tiene una vibración propia, un ritmo propio. Y eso es lo que un buen traductor tiene que traducir, no solamente el signo, sino también el ritmo, ¿no? Entonces, agarrando esta reflexión sobre la traducción, yo diría que la traducción institucional del 15M no escucha el ritmo del 15M y pierde su fuerza singular, su escritura singular, ¿no? Que sería la fuerza de los débiles. ¿Cómo podemos explicarlo? A mí me parece que en el caso de Podemos, ahora me voy a centrar en el caso de Podemos traduce el 15M con un código, que todos sabemos es el código, digamos, desplegado por Ernesto Laclau, el filósofo argentino, en su libro La razón populista, ¿no? Podemos traduce desde un código, que ya sabéis, pues es la articulación de las demandas insatisfechas de la sociedad en torno a un significante vacío, produciendo una frontera antagónica con un otro, que es la casta o la élite, ¿no? Pero al traducir desde un código, el problema es que se traduce desde un formalismo sin escucha, ¿no? Y en esa falta de escucha, porque estás traduciendo desde un código y no desde la escucha misma de lo que está pasando, se borra lo que hace el otro, ¿no? Se borran sus marcas en el lenguaje, en el caso del 15M se borran sus marcas en lo político, se borra lo que hace el 15M, ¿no? Aterrizando la idea, el asalto institucional pretende trasladar al tablero político, que está blindado, es sordo e insensible a las demandas de la calle, algunas reivindicaciones del 15M, pero esa traducción que intenta elevar algunas demandas al plano de lo institucional pierde por el camino la energía propia del 15M, su ritmo, su vibración, es decir, su manera de hacer, su manera de pensar. Se traducen demandas, pero se pierde la fuerza. Se traducen signos, pero se pierde la fuerza. En concreto, con respecto a los 6 ingredientes de la fuerza de los débiles, de los que antes os he hablado, se neutraliza la activación social, convirtiendo a la gente en espectadores y en votantes, en fans y en followers. De nuevo vuelve el código tradicional de lo político, en el cual no somos protagonistas de un movimiento, sino espectadores y votantes. Se descuidan las tramas horizontales de los vínculos que quedan jerarquizadas en torno a un centro director, ¿no? En torno a lo que pasa en el escenario, digamos, en el escenario mediático con los líderes, ¿no? Con Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Se pierde la autonomía sobre los tiempos y los espacios y volvemos a estar subordinados al tiempo y espacio dominante. El tiempo y espacio mediático, el tiempo y espacio de la coyuntura política, el tiempo y espacio de lo electoral. Se prescinde de la igualdad de las inteligencias porque hay una jerarquía de los que saben, es decir, la política vuelve a verticalizarse, todo el mando vuelve a entregarse a los que saben, en este caso el centro director, el núcleo dirigente de Podemos, por ejemplo, y también se pierde la pluralidad, ¿no? Ya no es lo tuyo y lo mío, sino lo tuyo o lo mío, que me parece que también sería una manera de explicar el desgarro interno tan fuerte que ha tenido
el partido Podemos, en el cual no es lo tuyo y lo mío suman, sino lo tuyo contra lo mío y, por tanto, una lógica de exclusión contraria a la lógica de inclusividad del 15M. ¿Qué es lo que se pierde en esta traducción? Se pierde la fuerza de los débiles, que a mi juicio es la única fuerza capaz de desplazar los límites del tablero. Es la fuerza que activó el 15M y la fuerza que hizo capaz al 15M de abrir los límites de lo posible que estaban cristalizados en el tablero político antes descrito, ¿no? Por tanto, la nueva política, incluso a pesar de ganar elecciones, queda encerrada dentro de un tablero inclinado. Digo tablero inclinado porque el mundo de la política institucional representativa en absoluto es un mundo neutral de reglas formales iguales para todos, sino que es un tablero completamente inclinado, inclinado por inercias institucionales, inclinados por presiones mediáticas muy poderosas, inclinados por poderes económicos tremendos, inclinados también por intrigas de palacio y luchas políticas internas, ¿no? En este tablero inclinado, la única fuerza que tiene un partido que quiere realmente transformar las cosas, desafiar los límites de lo posible, es la fuerza de la gente activa. Y eso es lo que Podemos pierde al convertir a la gente en espectadores y votantes, ¿no? Por tanto, las experiencias de gestión institucional quedan encerradas en un tablero, que es un tablero inclinado, sin la única fuerza, sin contacto con la única fuerza que puede contrabalancear el tablero. Y ya termino. Bueno, este me parece que es el problema de fondo de las experiencias de gestión institucional de la nueva política, tanto a nivel, digamos, del gobierno de la nación, de la participación de Podemos en un gobierno de la nación, como también de las políticas institucionales, ¿no? La única fuerza capaz de sostener y de empujar a un partido que quiere transformar las cosas ha quedado desactivada en la traducción a lo institucional, en la traducción a lo representativo del 15M y, por tanto, digamos, los partidos que vencen esas elecciones quedan encerrados en un tablero, digamos, sin la capacidad, la fuerza de, digamos, de abrir ese tablero, de seguir cuestionando, ¿no? Sin fuerza que sostenga y que empuje más allá, solo queda la gestión de lo que hay. Se pueden producir algunos cambios en el interior del marco, pero ya nunca más un cambio de marco, el impugnar o desafiar los límites del marco. La nueva política queda fijada, por tanto, como una variante débil del neoliberalismo, la opción más progresista, pero dentro del marco de gestión de las leyes de hierro de la economía global. Y, por tanto, el laberinto vuelve a cerrarse sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Esta sería un poco en tres actos, digamos, la historia que cuento en el libro y que, aunque sea a nivel de titulares, os quería compartir hoy. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Amador, por esa claridad analítica y también por, bueno, pues por un resumen, ¿no? En clave así como de tweets muy contemporáneo, ¿no? También que mezcla varias referencias. Bueno, luego yo creo que tendremos turno para hablar, pero yo sí quería dar paso a Lourdes, también como escritora y también como una persona que desde el minuto 1 apoyó, bueno, lo que fue la gestación de la plataforma Democracia Real Ya y que, bueno, participó activamente. Todavía guardo ese imborrable recuerdo en mi memoria de tú y yo, Carlos Taibó, bueno, Fabio, otros Carlos, ahí subidos en el camión el 15 de mayo de 2011, en el camión en la Puerta del Sol, ahí soltando nuestras arengas. Así que, bueno, pues no sé si tenías algo o pensado, pero adelante, compañera. Vale, pues gracias, John, y bueno, gracias también al Club de Debates Urbanos. Es la primera vez que participo en este club como interviniente, aunque sí que he seguido algunos debates. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo voy a contar mi experiencia en el 15M. Como ha dicho John, yo he participado y colaboro desde su creación, pues fui una de las fundadoras del movimiento ATAC, que fue un movimiento antiglobalización, un movimiento
que participó muy activamente con otros en la gestión de lo que luego, bueno, fue el estallido del 15M, el 15 de mayo de 2011. También soy una de las firmantes del manifiesto que se llamó Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político. Tengo que decir que yo no represento a ninguna fuerza política, pero sí voto y participo de la vida política porque además entiendo que es lo que toda la ciudadanía debe de hacer. La política no se debe dejar para que la hagan los demás, sino que debe ser una responsabilidad de toda la ciudadanía. En aquel manifiesto me acuerdo que decíamos, solo de la ciudadanía puede venir la solución. La movilización popular, la desobediencia civil y la confianza en nuestras propias fuerzas son imprescindibles, pero también lo es forjar llaves para abrir las puertas que hoy quieren cerrarnos, hacer llegar a las instituciones la voz y las demandas de esa mayoría social que ya no se reconoce en esta Unión Europea ni en un régimen corrupto sin regeneración posible. Este fue el nacimiento de Podemos, o este manifiesto dio lugar al nacimiento de Podemos en enero de 2014. Ese mismo año, en mayo, se fueron las elecciones al Parlamento Europeo, donde, si recordáis, pues bueno, fue como la sorpresa de que Podemos, un partido nuevo, tuviera 5 representantes de repente en el Parlamento Europeo. Además, irrumpió con una fuerza considerable, una voz, digamos, considerable, distinta y nueva. Después, en 2015, vinieron las elecciones municipales, hubo cambios, hubo, si también recordáis, hubo todas aquellas mareas que se formaron con aquellos grupos de gente que venía a preceder al 15M, Ganemos, Podemos, etcétera. Se pudo lograr, por ejemplo, en Madrid, echar al PP del ayuntamiento, que llevaba años, pero años, gobernando, y en otras ciudades importantes también. Luego hubo un proceso electoral de elecciones generales que empezó en 2016 y fue progresivamente hasta 2019, prácticamente sin interrupción, elección tras elección, y esa ha sido un poco genéricamente lo que se ha venido, vamos, digamos la cronología, ¿no?, de estos años. ¿De dónde veníamos en el año 2015? Si recordáis, haciendo memoria, es que claro, esto ya han pasado muchos años, pero este país estaba bastante callado hasta que pasó lo en 2002, el tema del Prestige, y no solamente hubo movilizaciones, sino que hubo una oleada de solidaridad que nunca se había dado de esa manera tan visible en Galicia, pues con un tema ecológico que se vio que importaba muchísimo a todo el mundo y especialmente a la gente más joven, ¿no? El año siguiente, también si recordáis, se produjeron las manifestaciones más importantes que ha habido, que fueron contra la participación de España en la guerra de Irak. Y en el año 2004 triunfa Zapatero, se echa al PP del gobierno, y su primera legislatura tuvo un carácter marcadamente social. Se aprobaron leyes como la del matrimonio homosexual, el divorcio exprés, la de violencia machista, leyes de dependencia e igualdad, la memoria histórica. ¿Qué ocurría? Justamente en ese periodo, bueno, en 2007, en ATAC lo centramos fundamentalmente en 2007, aunque normalmente se habla de 2008, estalla la crisis financiera más importante que hubo en el mundo desde el crack del 29 del siglo XX, ¿no? Y entonces empiezan a dictar. Se hace visible una cosa que era real, que es que quien gobernaba en los países, como veníamos diciendo, no eran los representantes o las representantes elegidas democráticamente, sino organismos supranacionales. Y entonces empiezan a dictar una serie de medidas que en España, pues bueno, suponen recortes, suponen la reforma laboral y suponen sobre todo la reforma en el mes de agosto del artículo 135 de la Constitución, que si recordáis, bueno, pues ponía el pago de los intereses de la deuda por encima de la inversión en necesidades sociales, ¿no? Se respiraba entonces un ambiente de protesta y de movilizaciones. Yo recuerdo que, bueno, Rosa María Artal puso en marcha un libro coral con San Pedro y, bueno, Mayor Zaragoza y una serie de personas que llamaba Reacciona, que se publicó en abril de 2013, pero yo recuerdo que cada presentación de este libro se convertía en un acto masivo de protesta, sobre todo de gente que pedía hacer algo.
En ATAC veníamos organizando actos, alguna de las personas que estáis aquí habéis estado, los llamábamos contraatacando. Bueno, pues recuerdo que uno de los que hicimos en el Círculo de Bellas Artes, normalmente llenábamos una de las salas, 150 personas, pero es que esta vez había más de 600, la gente nos pedía entrar. Se veía que había muchas ganas de hacer algo. Se estaban produciendo las movilizaciones por una vivienda, se estaban produciendo las movilizaciones de la Juventud Sin Futuro. En la Puerta del Sol se reunía lo que era el movimiento de parados. Yo quiero decir que para mí personalmente el 15M no es ni nunca ha sido la clave, ni creo que para Podemos tampoco. Quizás para una parte de Podemos sí lo fuera en algún momento, pero no creo que no lo sé, o sea, pero para mí, para nada, ¿no? Para mí lo principal que tuvo el 15M fue que se abrió un foro para debatir, para poder opinar. Me acuerdo de uno de los lemas que a mí me parecía más importantes: apaga la tele, enciende tu mente, porque realmente el papel de los medios, la publicidad, todo esto, conforma una manera de pensar uniforme que muchas veces o generalmente apaga la capacidad crítica, ¿no? Entonces, para mí el 15M fue la acampada, pero luego el traspaso a las plazas donde se hacían las asambleas, hacíamos los debates, etc. Creo también que se ha mitificado mucho el 15M, porque no es verdad que allí hubiera democracia real en las asambleas. Yo creo que se intentó, que hubo muchos debates, pero hubo experiencias muy significativas. Yo, por ejemplo, he participado en todas las asambleas de Chamberí, que eran bastante masivas, y recuerdo, bueno, que había veces donde general se decía que las cosas se tenían que aprobar por consenso. Una de las veces, bueno, necesitábamos conectar un micrófono a un contacto de luz, y había una sede que estaba vinculada a Izquierda Unida, se llamaba La Tercera, por la Tercera República. Bueno, pues no sé cuántos seríamos, pero a lo mejor éramos 90, 100 personas, y una persona se negó porque esa sede estaba vinculada a un partido y el 15M era antipartidos y tal. Entonces, bueno, tuvimos que suspender la asamblea porque no se oía. Es decir, esto es un ejemplo de alguna de las cosas que realmente pasaban, o sea que, o de la experiencia que yo he tenido, y creo que he participado prácticamente en casi todo. De lo mejor del 15M para mí fue el perder el miedo a participar en el debate social, el respeto, la dignidad y la solidaridad. Para mí fueron cosas fundamentales. El que se considerara el respeto como algo importantísimo, o sea, y lo llevábamos a rajatabla en las asambleas. Se respetaba la dignidad de las personas, y luego había grupos muy solidarios que a mí me recuerdan un poco a lo que ha pasado ahora con la pandemia, con las redes de cuidados, que, bueno, yo estoy en la de mi barrio y muchísimas de las personas que estamos ahí, que somos 100 y pico, procedíamos o habíamos participado de alguna manera en el 15M. Si recordáis, después del 15 de mayo de 2011, de que salen después, salimos a las plazas y nos organizamos las asambleas, empiezan a producirse las mareas, las marchas, y hay un momento en el que hay una inflación de manifestaciones y hay una desmovilización muy clara. Esto se produce aproximadamente a finales de 2013-2014, que es cuando sacamos este manifiesto de mover ficha. Yo creo que hay muchas cosas que existían entonces que existen ahora. Por ejemplo, decíamos, lo llaman democracia y no lo es. ¿Qué es democracia? ¿Quién gobierna? Voy a poner un ejemplo muy concreto ahora con el recibo de la luz. Las grandes compañías de la energía están por encima del gobierno que ha sido elegido democráticamente. Está por encima incluso de España. Las emisiones de CO2, que son un activo financiero con el que se especula en las bolsas, son uno de los elementos que hacen, bueno, que las energéticas se forren, por supuesto, pero también, o sea, que cambie el precio. Estas empresas energéticas cotizan en el IBEX 35, pero decir todo eso ahora es como, en fin, te acusarían de, no sé, de demagogia casi, ¿no? Porque yo creo que una cosa es estar en el gobierno y otra tener el poder. Y el poder en España lo siguen teniendo, vamos, en mi opinión, los grandes poderes financieros y económicos, ¿no? Yo creo que el 15M demostró muchas cosas, para mí me marcó mucho, o sea,
por ejemplo, en el tema de las movilizaciones del movimiento feminista fue importantísimo. A mí, la cantidad de mujeres jóvenes que dijeron cosas distintas a las que yo había oído, participar en todo aquello fue fundamental. Para mí fue un poco un inicio de lo que ha ido sucediendo después, ¿no? Pero insisto en que yo no lo voy a mitificar ni voy a pensar, sí creo que han pasado 10 años, que es importante mantenerlo vivo y el recuerdo sirve para eso, pero creo que el 15M ahora se daría de otra manera, ¿no? Yo no creo que el problema sea que o se pueda plantear ni principal ni únicamente en un dilema, en una dicotomía entre partidos frente a asambleas. Yo creo que la participación ciudadana en las cuestiones políticas es un tema fundamental, pero no se puede resolver de una forma frívola o superficial. Yo recuerdo asambleas del 15M donde se proponía que todo se tenía que debatir y que aprobar en asambleas, y decíamos, bueno, y cuando salgamos del barrio, ¿cómo? Pues asamblea de todo Madrid. Y claro, dices, ¿dónde la haces? En la Plaza Oriente, allí levantando la mano. Es que había cosas que yo creo que hay que ser más realista, ¿no? Yo entiendo personalmente que es positivo estar en las instituciones, porque siempre he entendido que hay que tener un pie en las instituciones y otro en la calle. El problema desde hace más de un año y medio, es que la pandemia ha impedido estar en la calle. O sea, la pandemia te encerró en casa, solamente han sido las fuerzas más, bueno, las fuerzas, digamos, más de la ultraderecha las que se han saltado todo y han salido, ¿no? Yo no he leído el libro de Amador, no lo he leído, sí he leído un artículo suyo en El País publicado hace unos días que un poco recoge o resume las tesis que mantiene en el libro. Y allí hablas de que democracia o fascismo es una falsa dicotomía. Yo no sé si lo es o no lo es. Lo que sé es que se están instalando en Europa y sobre todo en España discursos y actividades peligrosamente fascistas, ¿no? Hace poco yo hablaba con una periodista feminista, o sea, participo de una organización feminista, entonces hablábamos un poco de la situación en España y no entendía, y yo tampoco lo entiendo, como una mujer, que me estoy refiriendo ahora mismo a Irene Montero, ministra de Igualdad, madre de 3 niños pequeños, lleva un año sometida a un acoso fascista alucinante. O sea, yo no lo hubiera soportado. Esta mujer no entendía cómo nadie no ha protestado contra eso. O sea, cómo se ha acostumbrado a la gente y se calla. Yo estoy viendo sentencias de jueces y juezas y estoy viendo actuaciones policiales que yo creo que hace 3 o 4 años no se hubieran dado. Porque yo creo que en España la transición no cambió, no modificó ni el aparato policial, ni militar, ni judicial. Han estado callados, pero ahora se han, digamos, han despertado y hay sentencias que son terribles, hay actuaciones policiales que son terribles. Y bueno, y no vamos a recordar, por ejemplo, los militares, recordando que hace poco algunas de las declaraciones que han hecho, ¿no? Tengo la sensación de que la derecha, gritando que viene el lobo, el comunismo, lo que ha hecho es apagar que ha llegado el zorro, el fascismo, y lo que ha hecho es zamparse las gallinas, o sea, la está zampando, ¿no? Yo, sí, personalmente me parece que la situación es muy complicada, muy compleja. Me parece que del 15 me quedan cosas, pero haría falta, como he dicho antes, otro. Y creo que además de alguna manera está surgiendo, porque se empieza a ver, ¿no? Cuando acabe la pandemia, bueno, los confinamientos, creo que se verá. Y sí creo que hace falta esa savia, que yo creo que no se ha perdido todo con las asambleas, esa espontaneidad que se dio, esa participación. A mí me parece que es fundamental la participación social. Yo no creo que la culpa de que no haya esto ahora la tenga Podemos. Me parece tan absurdo decir eso, no sé cómo, entre otras cosas, porque no solo echar la culpa de todo lo que yo no soy capaz de hacer a los demás, ¿no? Yo creo que la situación ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo en los 2 años de pandemia. Digo la situación, algunos elementos, ¿no? Quienes siguen dominando creo que son los mismos. Sí que ha cambiado, yo creo, algunos factores interesantes, pero diría que del 15M lo que yo mantendría es
esa ansia o ese deseo de participar activamente, de opinar, de no perder el miedo y de no dejar o de intentar, mejor dicho, que los demás no hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? No sé, yo plantearía por aquí un poco el debate. Ya está. Pues gracias, Lourdes. Pues yo creo, un poco retomando el hilo, ¿no? En esta, no sé si dicotomía desgraciadamente planteada, tal vez, ¿no? Entre política institucional, política ciudadana, no sé cómo, esto, igual Fernando nos da Amador nos da alguna pista más, ¿no? De el clásico debate, ¿no? Entre partido y movimiento, que yo creo que también lo ha reflejado, ¿no? En esta cronología complementaria que has planteado. Y como me toca a mí hablar, creo, aparte de moderar, voy a tirar un poco de ese hilo. No me he preparado nada porque, bueno, pues supongo que pensaba que no tendría mucho que decir después de estas dos intervenciones, pero yo sí que me gustaría plantear que creo que a la hora de pensar en el 15M o en las cuestiones relativas a cómo se vio, sigue existiendo o ha existido en gran medida una clara confusión en lo que es la política, ¿no? O sea, y muchas veces me acuerdo que se dice, no, el 15M es un partido apolítico. Pues no, evidentemente no. Era un partido totalmente político. Otra cuestión es que fuese un partido apartidista y que ante los, digamos, reclamaciones de ¿y por qué no montáis un partido? ¿Por qué no os organizáis? Hay que recordar que el 15M, para empezar, no tenía ni líderes ni portavoces. Yo era portavoz de la plataforma Democracia Real Ya, que ni siquiera está constituida formalmente, y también pues se generó todo un cisma por aquellas personas que decidieron saltarse a la torera aquello de que había que montar una asociación, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante el entender que si algo positivo tuvo el 15M es mostrar que hay otra manera de hacer política más allá de la política institucional, ¿no? Y que cuando precisamente esa vibración de la que hablaba Amador, me ha encantado lo que ha dicho, ¿no? Esa vibración, ese lenguaje, esas realidades se tratan de traducir en la política institucional, pues fallan. Fallan por lo que sea. Sinceramente no voy a entrar a valorar. Fallan porque tal vez, como se decía también acertadamente, nuestros sueños no caben en vuestras urnas, ¿no? Y a mí me parece que esa distinción entre la política cotidiana, que era lo que estábamos tratando de reivindicar, un poco retomando, yo creo que de manera más inconsciente, esa gran máxima feminista del feminismo radical de los 60, ¿no? De que lo personal es político, pues en realidad cuando uno trata de plantear las bases de esa política de corte cotidiano, de corte, no sé, ciudadanista o no sé, de base social, no sé cómo lo llamaría, ¿no? Porque, claro, la ciudadanía también es un derecho que no todo el mundo tiene reconocido, desgraciadamente. Bueno, independientemente, si hablamos de la política de lo cotidiano, no podemos hablar de la política institucional, ¿no? Y creo que ambas son necesarias, imprescindibles y complementarias. El problema es que cuando confundimos la una con la otra. Entonces, bueno, yo sí algo reivindicaría y creo que algo queda todavía por trabajar y a mí me parece que igual lo que se ha perdido en estos 10 años es el entender que la gente haciendo cosas junta es capaz de cambiar muchas cosas. Y que, bueno, pues que ahí están las instituciones también para tomar el guante y trabajar sus medidas o lo que sea, pero yo creo que ese poder, ¿no? Se hablaba Amador habla de gente que no es sin poder, pues yo creo que si algo demostró
el 15M es en el poder de la gente, o sea, el poder de las manifestaciones, el poder de la movilización, el poder de las asambleas, que luego, pues a nivel operativo, fuese o no, que hubo mucho, bueno, pues situaciones como las que ha contado Lourdes, pues también, pero también era un proceso de aprendizaje. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje, como en todo proceso de aprendizaje, uno comete errores, uno comete, digamos, bueno, desaciertos más que errores, ¿no? O lleva sus energías a un lado en vez de a otro. Yo creo que ahora, pues también no cometeríamos los mismos errores, cometeríamos otros. Pero también, tal vez, creo que precisamente el potencial del 15M residía en su propia ignorancia y residía en su propia, digamos, ilusión, ¿no? La ignorancia da la felicidad. Bueno, pues igual también la ignorancia da la valentía de acampar en la Plaza del Sol, la valentía de convocar una manifestación en 60 municipios a la vez y que más de millones de personas se manifestasen al unísono el 15 de mayo de 2011, la valentía de convocar una manifestación internacional en no sé cuántos países y en no sé cuántas ciudades el 15 de octubre, la valentía de que la gente junta empieza a organizarse y empieza a crear mareas, empieza a crear asambleas, empieza a crear movimientos, empieza a crear asociaciones en defensa de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, yo reivindicaría y marcaría eso, ¿no? La necesidad de recuperar la política de lo cotidiano desde la colectividad, desde la comunión y desde la fraternidad y desde el compañerismo, ¿no? Que eso, desgraciadamente, en este momento de política absolutamente copada por la crispación, por el ruido, por las redes, además, eso también una batalla perdida, ¿no? Como éramos los mejores gestores de redes y bueno, pues se nos ha pasado por la derecha o se ha entendido que la política institucional también va de hacer solo redes, ¿no? Y de ahí también pues muchos de los problemas de la política institucional o de las alternativas o digamos de las fuerzas más progresistas. Y dicho lo cual, dentro de ese reivindicar la política cotidiana desde lo colectivo y desde esa comunión, me parece también y por terminar, una idea a la que yo siempre he dado muchas vueltas, que son el entender el 15M como una constelación de personas, colectivos, que, bueno, en un momento dado, yo creo que ¿no? se genera como una especie de constelación gaseosa, ¿no? Como si estuviésemos en estado gaseoso y que en unos momentos dados, por un fenómeno físico de deposición, es decir, de pasar de estado gaseoso a estado sólido, pues tenemos capacidad de involucrar y plantar cara pues con acampadas, con manifestaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que esos mecanismos de deposición en el que esa constelación está ahí, pero donde están fallando, ¿no? Los enlaces entre los nodos, ¿no? Entre las moléculas. Y creo que eso habría que repensarlo, ¿no? Habría que ver la manera, igual cuando salgamos de la pandemia, de volver a salir a la calle, a hacer política de la calle y a forzar que la política institucional vaya en otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues y también eso, ¿no? Entender que si de la misma manera en esas estrategias de deposición y de pasar de estado gaseoso a sólido, pues igual también hay que entenderlo, ¿no? En la misma manera que el carbono puede pasar en unas condiciones atmosféricas de presión de tal concretas, de ese estado casi gaseoso al estado de diamante, pues esa yo creo que es otra metáfora sobre la que trabajar. Dicho lo cual, cuando a mí me han preguntado a raíz de, y bueno, ¿y otro 15M es posible, es necesario? Pues sí, pero creo que será diferente, creo que se cometerán también errores y creo que corresponderá a otras personas
hacer lo posible. Que desde luego necesitamos algo para salir de esta situación, sí. Que necesitamos juntarnos para hacer frente y entender aquello, ¿no? De solo el pueblo salva al pueblo, pues también. Y bueno, espero que quienes hace 10 años estuvimos ahí tengamos la suficiente generosidad y capacidad para que aquellos que tienen que tomar el protagonismo, aquellas personas que tienen que tomar el protagonismo ahora porque les tocará, sean jóvenes, mayores, adultos, me da igual. Bueno, tengamos la capacidad de apoyarlo y bueno, mostrarles o igual nuestros aprendizajes, desaprendizajes y que eso les sirva para realmente promover un cambio y constituir aquello de que necesitamos una democracia real y que la necesitamos ya. Y con esto creo que ya es suficiente. No sé, ahora es el turno de preguntas, palabras. No sé si sobre esto que he dicho, Amador, Lourdes, tenéis algún comentario, os suscita algo y hacemos un pequeño diálogo entre los tres. Yo estoy de acuerdo, John. Yo creo que habrá, o sea, serán distintos, pero que la movilización popular es imprescindible. Y para mí el problema, personalmente lo entiendo así, es que no puedo entender el papel en las instituciones si no es con un pie en la calle, quiero decir, si no es con la movilización de la gente. Entonces, para mí, un poco la clave está en esto y estoy de acuerdo contigo. Pero vamos a seguir hablando y que hablen más personas, pienso yo. Yo, Amador, sí que me gustaría un poco, aunque sea brevemente, una pequeña reflexión sobre esta idea, ¿no? De la política de la calle, la política, no sé, cotidiana, el partido, movimiento. Esta idea, ¿no? Que has dicho de la traducción de esa política del 15M a las instituciones. O sea, ¿cómo lo ves? O sea, esa articulación es posible, no hay que articularlo, simplemente son dos vías complementarias y ya está. El micro, Amador. Luego tengo un par yo creo que tengo de momento una mano pedida. Bueno, muy rápidamente también para abrir la palabra y que circule un poquito. Pero bueno, mi crítica de Podemos, la verdad, nunca ha sido, mi crítica del asalto institucional, nunca ha sido, digamos, una crítica en el sentido de que eso no debiera haber pasado, sino casi más en el cómo pasó y, digamos, en el hecho de que las energías y las esperanzas y los deseos, digamos, pasaran de un sitio a otro. En vez de constituir un ecosistema más complejo, ¿no? Un ecosistema donde, precisamente porque un partido, incluso un partido en el poder, es incapaz de hacer nada para bajar la luz, digamos, en el invierno más frío, digamos, que hemos conocido durante mucho tiempo con la tormenta Filomena. Es decir, precisamente porque, digamos, un partido en el poder está enfrentado. Estar en el gobierno no es estar en el poder. Estar en el poder es un asunto mucho más complejo. Estar en unas instituciones estatales es estar encerrado en ese tablero inclinado en el cual, digamos, el poder no es simplemente, digamos, como una especie de volante de un coche que tú ocupas y llevas hacia donde quieres, sino que más bien las instituciones hay que pensarlas como que te llevan ellas, digamos, ¿no? Que en ellas están exigencias económicas impresas, inercias institucionales, presiones mediáticas, presiones políticas. Precisamente por eso, un partido, digamos, que entra en el gobierno con una voluntad de cambio, no una voluntad simplemente de hacer algunas políticas que de alguna manera contengan o frenen un poquito el mal mayor, ¿no? Sino que quieran, digamos, desafiar, impugnar, cuestionar alguno de los límites de lo que entendemos por democracia. Eso era el 15M, ¿no? Con aquello con lo que no pueden perder ningún contacto
es precisamente con la activación de la gente. Y eso es lo que yo creo que se perdió en la traducción entre, digamos, 15M y asalto institucional. No se trata, en ningún caso, de culpar a Podemos como una especie de malos, malísimos o de digamos, de gente que manipuló, que cooptó. Me parece que la cuestión es un poquito más compleja que esa caricatura, ¿no? Es decir, en primer lugar, es esta idea, digamos, de que el 15M no fue capaz de generar imágenes alternativas de eficacia, que estuvieran ligadas a otros tiempos, a una eficacia tal vez más invisible, que no consigue logros de manera tangible, concreta, inmediata, ligada a otras temporalidades, a otros espacios, ligada también a efectos en lo micro, en el cambio de las vidas, en el cambio de las maneras de estar en el mundo, en el cambio del deseo, ¿no? Me parece que el 15M, al no ser capaz, digamos, de elaborar una racionalidad, otro imaginario político más capaz, digamos, de dar visibilidad, valor a lo que él mismo estaba haciendo, quedó muy expuesto a el reflejo del espejo de la imagen tradicional de política. Que la imagen tradicional de política te viene a decir que lo que es política es el poder del Estado, que se trata de ocupar y para cambiar la vida de la gente a mejor, ¿no? Entonces quedamos muy en ese imaginario presos en lugar de ser capaces de generar nuestro propio imaginario. Es decir, que no es tanto, digamos, que personas de Podemos, etcétera, hicieran como una manipulación, sino más bien que lo que hubo es un problema a la hora de pensar la eficacia, pensar que hay varias eficacias al menos en juego y pensar que la eficacia en las instituciones tiene que ver con la capacidad de movilización, de participación, de empuje, digamos, de la gente en la calle, ¿no? Y que todos los cambios históricos en la sociedad se han conseguido porque, digamos, esclavos se han movido, negros se han movido, obreros se han movido, mujeres se han movido y han sido capaces de empujar lo posible, de abrir lo posible, de hacer que lo pretendidamente imposible fuera posible. Y que un partido en el gobierno, en todo caso, lo que puede es cristalizar esos cambios, ser capaz de recoger el fruto, digamos, ¿no? Entonces, incluso yo creo que lo peor que le ha pasado a Podemos es que desapareciera la activación social, porque se ha encontrado solo en el poder. E incluso, digamos, me parece que en 2014, si hubiera habido el acoso a Pablo Iglesias y a Irene Montero en la Casa de Vallecas, seguramente hubiera habido mucha gente que hubiera ido a defenderles de ese acoso. Otra cosa es en Galapagar ya, y esto lo digo a nivel, digamos, de localización física y también metafórica. Una vez que se ha producido un distanciamiento de la gente, una vez que se ha normalizado lo político, que se ha convertido uno en un aparato político más tradicional, una vez que ha, digamos, eliminado toda una energía de movilización, llegó a haber más círculos que asambleas del 15M, no debe quedar ya ninguno. Una vez que se ha convertido, digamos, la activación social en algo secundario, porque lo principal es un poder comunicativo, digamos, ¿no? Que es, digamos, la traducción, la clausiana del 15M, importa más la comunicación que la activación vital en los territorios, el mismo partido que quiere hacer cambios se encuentra sin empuje, se encuentra encerrado en el tablero inclinado, ¿no? Pero la cuestión es un poquito más compleja y no es echar balones fuera, sino hacer es más complejo, Amador. Voy a hablar muy poco para que hablen otras personas. Sí, es más complejo, pero a ver, yo prefiero un ayuntamiento gobernado por Ada Colau que por la derecha. Prefiero un ayuntamiento gobernado por Kichi que por el Partido Popular. Prefiero un ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena, con todo lo que pudiera pasar, que el actual del PP. Prefiero, personalmente, y creo que es mejor, es verdad que no sé si la activación o la participación social se ha frenado por estar en el gobierno o porque llevamos, no sé, como 18 meses o más sin salir a la calle. Lo otro, bueno, no estoy de acuerdo, pero vamos, me parece que estamos consintiendo demasiadas cosas a la ultraderecha, demasiadas, poniendo todo tipo de justificaciones. Pero bueno, aquí lo dejo. Gracias, Lourdes. Teníamos tres palabras pedidas en orden: Tomás Alberich, Rafael Fraguas y luego Ramón y Paco. Tomás. Pues yo soy Tomás Alberich. No sé si me veis y me oís. Yo te oigo muy bien. Vale. Oír, sí. Bueno,
muy bien. Pues eso es lo importante, es que no me veo y entonces, bueno, pues me surgía esa duda. Bueno, ahora veo que está totalmente oscuro. Bueno, problemas de cámara, no hay que ajustarla. Bueno, yendo al grano porque somos muchos y hay que ir a lo concreto, ¿no? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Amador. Bueno, coincidimos en un debate sobre el 15M en Villalba. Yo viví el 15M más desde Villalba, desde las asambleas de Collado Villalba y de la Sierra del Guadarrama, hasta que desaparecieron. Y claro, estando de acuerdo en lo que se dice sobre la estructura de Podemos, sobre todo la estructura piramidal, ¿no? de reducción de la participación interna, etcétera, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo luego en otros aspectos que se dicen que, bueno, pues es un poco la respuesta sería, por un lado, la que se acaba de decir por parte de la compañía, diciendo, bueno, pues yo voy a preferir siempre que esté Ada Colau gobernando a que esté la derecha, ¿no? O que esté, bueno, pues cualquiera de los ayuntamientos del cambio, con todos sus errores, etcétera. Pues creo que es mejor para la gente a que esté la derecha gobernando, como se ve en Madrid, por otra parte. Estoy de acuerdo en que la falta de movilización, pues, es decir, la izquierda transformadora o la izquierda, para entendernos, la izquierda más a la izquierda del PSOE, pues no puede gobernar, no puede cambiar las cosas si no hay pues procesos movilizadores. Es decir, puede gobernar en un momento puntual, como está gobernando actualmente, pero si no hay procesos de movilización, de presión en la calle, pues eso, bueno, pues efectivamente, pues limita mucho la capacidad de cambios en el poder, ¿no? Que es, bueno, pues que es lo que se pretende. Y aún así es mejor, desde luego, este gobierno que un gobierno del Partido Popular con Vox, ¿no? Que es la alternativa ahora puesta encima de la mesa, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo siempre claro, porque es que si no, parece que estamos en una posición equidistante, ¿no? Y yo volviendo al 15M, es decir, yo creo que el proceso de creación de Podemos efectivamente debilita al propio 15M. El 15M ya estaba muy débil cuando nace Podemos, pero eso lo debilita. Pero también hay que decir lo otro, lo que se comentaba con la anécdota de la asamblea que no se pudo realizar porque había que poner el enchufe cogido del cable de la sede de un partido. Bueno, es decir, hay otra responsabilidad, ¿no? Que yo creo que hay que ponerla encima de la mesa, que es en los puristas, por decirlo, yo lo digo amigablemente y yo creo que se entiende, ¿no? La parte purista del 15M, que se negaba a cualquier contacto con un partido político, a que alguien dijera, bueno, yo es que creo que tal partido es mejor que este otro. Hombre, yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa porque fue uno de los aspectos que lastraron al 15M, ¿no? Que es decir, no, es que no se puede hablar de partidos políticos. Yo termino, luego si hay más tiempo, pues pido la palabra otra vez, con un simple hecho que puede ser anecdótico. Yo envié un artículo a la revista del 15M, de las asambleas del 15M, que fue debatido, aprobado y modificado por la Asamblea de Villalba, en el que se decía que ante las próximas elecciones municipales del 2015, pues ojalá se constituyan pues opciones políticas en que gente del 15M pues participe y esté en esas opciones y se produzca un cambio. Bueno, pues por una frase que recogía esto, pues el periódico de las asambleas del 15M lo censuró y dijo que no lo publicaba, aunque hubiera sido aprobado por una asamblea del 15M. Es decir, que cuando hablamos de democracia interna hay que hablar de todos los aspectos, ¿no? O sea, yo creo que la falta de organización del 15M, de quererse estructurar, o sea, de no quererse estructurar como una nueva organización social, etcétera, sino mantener que todo tendría que ser asambleario y todo horizontal, lo que provocaba es que luego algunos tomaban determinadas decisiones, como esta que acabo de comentar, absolutamente de forma antidemocrática, ¿no? Y bueno, yo lo dejo ahí para el debate.
Gracias, Tomás. Bueno, habría mucho que discutir sobre algunas de las cuestiones que has planteado, pero voy a dar paso a Rafael Fraguas, por favor. Me parece un debate muy interesante, muy necesario, además. Bueno, las cosas que se han dicho están cargadas de interés, a mi juicio. Yo, no obstante, quería sugerir una serie de cosas, pero muy breves, porque siempre, normalmente, cuando da uno una conferencia hay alguien que intenta darle la conferencia a él. Bueno, brevemente decir que creo que ha habido un fenómeno que no tenemos en cuenta, y es que la política tiene una serie de leyes propias que se emancipan, que se evaden del control social. Esto es una enseñanza que yo creo que toda persona que accede a la política tiene que tener en cuenta. Un ejemplo sería la razón de Estado. ¿Qué relación hay entre la razón de Estado y la sociedad? Pues ninguna, prácticamente. Tiene autonomía la razón de Estado para moverse como le da la gana. Por parte del el proceso de transformación en un movimiento político del 15M, hubo una cierta ingenuidad, una cierta inocencia a la hora de creer que se puede uno zambullir en ese mundo abstracto de la política para sí, sin tener en cuenta precisamente esa legalidad propia que la política genera. Esto impidió, en mi opinión, que el 15M, a través de Podemos concretamente, y de otros movimientos, pudiera crear una teoría propia, porque la influencia de la CLAU yo creo que ha sido relativa. Al no tener una teoría propia, el 15M yo creo que no pudo establecer una nueva pedagogía para hacer una política propia. Entonces tuvo que ceñirse, como decía Amador, a los usos y costumbres de esa vieja política sin innovarla con una teoría propia. Entonces, yo quiero destacar también otro aspecto, y es la hostilidad desatada por el 15M, pero sobre todo, que en un principio es una hostilidad, de cierto modo, casi clandestina, porque los poderes fácticos se abstienen de enfrentarse directamente, pero que cobra toda su fuerza ya cuando el 15M se vertebra en torno a Podemos, una parte, vamos, del 15M. Yo creo que esa hostilidad obedece fundamentalmente al miedo del sistema a que haya una fuerza política con suficiente entidad como para poner en jaque el bipartidismo. Por eso, si os fijáis, casi toda la ofensiva se ha orientado hacia Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela es el único país de la zona que ha roto con el bipartidismo, y entonces las acusaciones de concomitancias de Podemos con Venezuela van en ese sentido, el miedo que provoca en el sistema bipartidista la posibilidad de que una nueva entidad política ponga en jaque el sistema bipartidista en su conjunto. Y por último, yo insertaría también todo lo sucedido en la etapa de rearme del capital financiero subsecuente a la crisis de 2007-2008. Es decir, hay también unos cambios civilizacionales muy importantes que están derivados del desinterés por parte del capitalismo financiero respecto de la democracia. Ya no interesa al capitalismo financiero, ya no le es funcional, ya no le es útil, y entonces toma distancia y empieza a hostigar de mil maneras, mediáticamente, como todos sabéis. Y la pregunta es que quisiera hacerle a Amador y a Lourdes y a Joan, es que, bueno, si alguna de estas cosas puede insertarse en lo que vosotros habéis dicho, si os parece insertable. Muchas gracias y perdón por extenderme. Muchas gracias, Rafael. Sinceramente, muy interesantes estas aportaciones. Si os parece, vamos a terminar las dos palabras que nos quedan y ya damos paso a una reflexión más general. Yo voy a proponer casi como una norma en este debate. La próxima vez que persona que diga Podemos en este debate, chupito. Chupito para todos. Venga, no, es una broma. Bueno, Ramón y Paco. Buenas tardes, ¿se oye? Ah, hombre, sí, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Me ha sorprendido en este debate
no oír, sobre todo a Amador y a Lourdes, no oír hablar de esa imposibilidad, y perdón, pero voy a citar a Podemos, de Podemos, que es el Chupito, Ramón. Bueno, que es el único partido que realmente ha encarado la institucionalización de un movimiento procedente del 15M, no haber podido establecerse con firmeza en toda la geografía española. No se ha podido establecer claramente. Bueno, en Galicia está fracasado ahora mismo, está desaparecido. En Cataluña pues está incluido en los comunes, que no se sabe muy bien qué parte tiene de Podemos y qué parte tiene de retórica independentista, en qué porcentaje comparten. En el País Vasco, John nos podrás ilustrar, pero no, tampoco me parece que sea muy firme, muy clara la postura de Podemos dentro del universo político vasco. Entonces, yo creo que esa es la desgracia que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que tenemos, y que ese es el problema político de más actualidad ahora mismo, por el cual el PP se permite decir todos los días, hoy, ayer en el Congreso, que el gobierno que tenemos pues está jugando a conceder ventajas a los independentistas, a los rupturistas, a cambio de seguir en el gobierno. Y yo creo que ahí hay un problema grave, y es que no Podemos y toda la política derivada del 15M no ha sido capaz de plantear un discurso distinto, un discurso fuerte, distinto, opuesto a la retórica del independentismo periférico. Y se ha mezclado de maneras más o menos confusas con él y da como resultado pues la situación en la que estamos, ¿no? Un gobierno alternativo a las derechas que se tiene que apoyar en partidos tan dudosos como RC, no hablemos de Junts, ¿no? En fin, todo este tema que no ha salido, que parece que se ha obviado y que sin embargo está en el centro del relativo fracaso de Podemos y de los movimientos salidos del 15M y del fracaso de la política nacional, ¿no? Cogida en este bucle tremendo, ¿no? Entre poder tomar y defender políticas progresistas a la vez que se intenta arreglar los desaguisados de los últimos años y llegar a componendas, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí lo dejo. Paco Sanz, que está conmigo, no sé si quería decir algo. No, que está bien, que siga la rueda. Vale. Gracias, Ramón. Bueno, pues ya por último, Pineda, teníamos... Soy Liliana Pineda, John. Ah, ¿qué tal? Es que lo tenéis ahí. Sí, lo tengo como lo tengo aquí en esto. Bueno, pues no, nada, yo me alegro mucho de verte, compañero, después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Y me gustan tus metáforas y solamente insistir, para mí el XM ni fue un movimiento, digamos, carente de su propia estructura y organización, todo lo contrario. En su momento, cuando lo viví, me sorprendía la capacidad organizativa que podía tenerse de esa forma totalmente horizontal que se llegó a tener. Y luego tampoco creo que todo lo que hemos vivido en esta época sea ni mucho menos un fracaso. Es una experiencia profundamente enriquecedora. Y bueno, suerte las personas que aquí estamos, que hemos tenido la posibilidad de participar en un movimiento tan impresionante como ha sido el 15M, que no sé si he interrumpido a alguien o... No, estamos esperando a recuperarte. Nada, que lo que comentaba es que realmente creo que es una experiencia maravillosa los que hemos tenido la suerte
de disfrutarla y de vivirla apasionadamente como lo hicimos, que sucede que pocas personas tienen ocasión de vivir un movimiento de estas características, que igualmente todos los movimientos o los movimientos políticos que surgieron a partir del 15M, no solamente en España, que el 15M ha tenido influencia en muchos lugares del mundo, y yo creo que que se está viviendo en Chile, por ejemplo, es realmente heredero de todo lo que ha sido este movimiento. Y yo pues me siento muy satisfecha de haber participado en él. Ahora, otra cosa es que tengamos que pensar y seguir pensando cómo en algunos momentos, como bien se hizo, por ejemplo, hay alguna marea en la que yo participo, la marea azul, que supimos, aunque, bueno, obviamente mermada por todo lo que ha sido la merma de todas las movilizaciones, conjugar, digamos, lo que es la participación institucional con la participación social, o sea, poder, que ese yo creo que es el gran problema que existe desde un punto de vista político, como estructuras tan profundamente, digamos, contradictorias como puede ser una estructura horizontal generada por un movimiento de estas características, con las estructuras piramidales que no dejan de ser profundamente piramidales y profundamente con muchas carencias democráticas que tienen los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tienen un problema en sí, en su propia concepción, en su propia estructura, como las grandes corporaciones empresariales y tal. Son estructuras que con mucha dificultad pueden ser democratizadas, ¿no? O sea, hay estudios, bueno, sesudos sobre cómo democratizar la empresa. Fijaos lo que significaría ya solamente intentar democratizar a un partido político, y lo estamos viendo, lo sufrimos y lo seguiremos sufriendo durante décadas. Pues bien, el hecho de que existan los movimientos sociales y un movimiento tan fuerte como esto le ha insuflado precisamente a esos partidos políticos la necesidad de esa relación constante y permanente con eso que llamamos los movimientos sociales. Y entonces yo creo que, bueno, habrá que esperar, porque yo creo que estas cosas nunca podemos decir aquí se acabó todo, de ninguna forma, y esperaremos los nuevos movimientos que surjan, las nuevas posibilidades. Ya os digo, yo que participo en un movimiento siempre he visto cómo hay fórmulas para precisamente establecer esas relaciones muy fluidas con las instituciones y seguir siendo movimiento social y seguir siendo críticos y seguir movilizándonos y seguir, digamos, aportando en ese sentido. Así que yo, pues mira, yo no me siento ni fracasada ni de ninguna manera inmovilizada ante todo esto que está pasando, y yo os animo a sumaros a lo poco que haya que se mueva, porque se moverá más en el futuro, y eso estoy segura. Si no nos toca a nosotras, pues nos tocará en otro momento. Gracias, Liliana, compañera. Un placer escucharte y verte. Lo mismo digo, John. Lourdes, estabas comentando... Bueno, y totalmente, vamos, lo que has dicho lo suscribo palabra por palabra. Creo que hay otra palabra pedida. Pone Javier. Tenemos, os voy a decir, porque tenemos, Lourdes se tiene que ir en 10 minutos, así que como queráis. No, simplemente yo voy a decir que yo estoy convencida de que Podemos no seguirá siendo igual. Creo, desde fuera, o sea, no lo sé. Pero creo que la propia situación de este país, vamos, los problemas tan gordos que hay, la conciencia que se ha tomado, yo creo que caminaremos hacia una forma distinta, nueva y espero y más participativa de la que hay ahora. Yo no me parece que se tenga que quedar estancado esto. Me parecería mal si fuera así, nada más. Amador. Se llame como se llame. No, nada. Un poco a partir de lo que ha dicho Rafael, que estaba pensando el otro día que leí una frase de Sartre, que hace ya 40, 50 años, pues decía que la izquierda, se refería, digamos, a una izquierda de transformación, no la izquierda neoliberal que hemos padecido, ¿no? Sino, dice, la izquierda en cualquier gobierno siempre está en libertad condicional, ¿no? Es decir, digamos, una voluntad de cambio real en cualquier gobierno que está sometido, digamos, al capital global, está en libertad condicional. Se le admite siempre que no cuestione determinadas cosas, ¿no? Yo creo que es la historia del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, me parece un poco que es muy importante lo que ha dicho Rafael, es decir, cómo
tener una teoría más interesante, más compleja del Estado. Yo creo que el 15M no tenía una teoría del Estado y me parece que los compañeros que entraron en las instituciones, tanto en el municipalismo como en Podemos, tampoco. Es decir, tampoco había muy claro, digamos, en dónde se estaba entrando, qué es hoy el poder, cómo se puede actuar, etcétera, ¿no? De hecho, compañeros que estaban en el municipalismo me dijeron que durante meses estuvieron firmando todo tipo de cosas que eran prácticamente ilegales e imposibles de realizar, hasta que aprendieron a entender en qué máquinas estaban moviendo, hasta qué punto esa máquina no es una máquina, no es el volante del coche, que tú lo ocupas porque ganas las elecciones y llevas el coche donde quieres, sino que es, me parece, que es un coche que está atravesado de relaciones de fuerza. Me parece que es fundamental, y es un poco lo que intento en el libro, volver a pensar qué significa tener fuerza de transformación en política. Volver a pensar a los teóricos de la fuerza, Maquiavelo, Clausewitz, y pensar que el mundo en el que estamos no es una democracia en el que ya hemos conseguido la paz y, por tanto, digamos, en unas elecciones que se ganen, se puede ocupar el poder y legislar como se quiera. No, que como le ha pasado a Podemos, ¿no? Como le ha pasado a Podemos, el mundo en el que estamos es todavía una batalla y está lleno de relaciones de fuerza. Y entonces tenemos que intentar pensar cuál es la fuerza de los que no tienen poder. ¿Cuál es la fuerza de los que no tienen lobby mediático, de los que no tienen trayectoria de poder, de los que no tienen dinero, de los que no tienen armas, de los que no tienen contacto con esas instancias de lo militar, de lo policial, que todavía están intocadas? ¿Cuál es la fuerza que tienen los débiles? Porque si digamos, entramos ingenuamente en lo político, creyendo que es lo que lo político dice de sí mismo, es decir, un campo neutral donde todos somos iguales y basta con tomar el poder para legislar como tus electores quieres, veremos que no, que nunca ha sido así, que nunca ha sido así. No es así, ni es así, ni nunca ha sido así. Entonces tenemos que pensar cuál es la fuerza de transformación, cuál es la fuerza de los débiles, que puede empujar los límites, cuestionar los límites. Si lo que queremos es, por supuesto, yo también voto a Ada Colau y voto a Carmena y voto Podemos, si es que el problema no es ese. El problema es si queremos que, digamos, esos partidos puedan tener un apoyo, un arraigo en una fuerza que les sostenga cuando son atacados y les empuje más lejos cuando se queden encerrados en el tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, hay que pensar la fuerza. Tenemos que ir más allá de esta cuestión de defender cada uno una trinchera, Podemos, 15M, para pensar, digamos, que todas las fuerzas son necesarias y tenemos que pensar una mejor combinación de las fuerzas, que es lo que yo estoy intentando plantear. Cómo combinarlas mejor, que pueda haber una traducción mejor de las fuerzas, otro engarce de las fuerzas, que no una de ellas se la coma a toda en nombre de la eficacia, como si todo lo que hiciera el 15M no hubiera tenido su propia eficacia, no hubiera sido capaz de lograr muchos efectos a todos los niveles y pensar un ecosistema más complejo de fuerzas que puedan empujar los límites de lo posible más allá, en vez de quedarnos frenados como nos hemos quedado y teniendo, digamos, pues que aceptar reformas laborales, subidas de la luz, leyes mordazas que no se cambian y otro montón de cosas precisamente porque el poder no es la fuerza. Gracias, Amador. Javier tenía la palabra pedida. Muy brevemente, por favor, porque después de esa palabra vamos a cerrar. Sí, bueno. Diré yo algo y ya está. Voy a procurar ser muy... Javier. ¿Qué, Javier? Alau. Javier Alau. Voy a procurar ser muy breve. Vamos a ver. Yo creo que el problema del... Antes se decía, ¿podrá volver a haber un 15M o el 15M es una experiencia acabada, ¿no? Yo creo que el 15M, cuando se va de sol y va a las plazas, pues tiene un éxito al principio importante, pero también es cierto que el 15M tenía una base apartidista, una base antiinstitucional, ¿no? Una base de democracia horizontal, ¿no? Que
que hace que poco a poco el propio movimiento se vaya diluyendo. ¿Qué quedó del movimiento de 15M? Yo creo que lo más importante que se produjo en el 15M fue sobre todo el cambio de mentalidad. Todo lo que contribuyó a que mucha gente, para empezar yo, pero mucha otra gente cambiara todos sus paradigmas, cambiara la manera de pensar, ¿no? Sobre muchos temas, ¿no? El problema es que cuando el 15M desaparece y aparecen los partidos, en este caso, por ejemplo, Podemos, Chupito, John, ¿no? Y aparece y adopta una estructura de partido, pues entonces todos los valores del movimiento, la horizontalidad, la igualdad, etcétera, del 15M, de alguna manera desaparecen. Y la prueba es que se vuelven a reproducir una serie de vicios de los partidos políticos, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de las oposiciones entre distintas corrientes políticas. El experimento entre Ganemos y Podemos, que se produjo en un ámbito, recuerdo, de gran hostilidad, o luego la experiencia frustrada de Carmena, o luego el tema de Podemos, o Más Madrid, etcétera, hacen patente que la desaparición del 15M pues propició este marco, ¿no? Y este marco es un marco que está ahí, y es un marco que solamente se podría se podría corregir mediante la aparición de otro 15M, es decir, de un movimiento más, ese movimiento horizontal, igualitario, que influyera en esos partidos políticos que procuran el cambio. Pero, por otra parte, tampoco sé muy bien si un movimiento igualitario, horizontal, no resucitaría también la variante apartidista, ¿no? Con lo cual estaríamos en una especie de bucle de difícil resolución. Espero que con la terminación de la pandemia y tal y como están las cosas, se resuciten muchas movilizaciones, la gente salga a la calle a protestar. Pero como ya ocurrió en cierto modo en tiempos del 15M Podemos, serán manifestaciones de tipo sectorial, ¿no? Por la sanidad, por la educación, etc. Pero faltará esa especie de aglutinante, ¿no? que los una y que propicie una mayor influencia en la sociedad, ¿no? Pero me temo que cuando se dice ¿qué 15M habrá? El 15M será un 15M distinto después de la pandemia y todas las circunstancias y experiencias de partidos políticos, etcétera, que ha habido. Yo lo veo difícil, no lo veo, la verdad, no lo veo. Me pienso que es una cosa irrepetible y que esos mecanismos que cita Amador, ¿no? Sobre qué nuevo discurso del poder, ¿no? De los más débiles, ¿no? Puede hacerse, lo veo con mucha oscuridad. Nada más, gracias. Gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, pues frente a esa oscuridad de Javier, yo sí que me gustaría hacer un último alegato al optimismo, como optimista empedernido que he sido, soy y seré. Creo que, bueno, se ha aludido a muchas cuestiones muy diversas y sería imposible ahora a comentarlas todas, ¿no? No se ha hablado de la desarticulación del movimiento en su trasvase a las instituciones, ¿no? Que creo que también tiene claras las cosas. Una cuestión que también tiene que ver con el tiempo disponible. Alguna vez Amador y yo hemos comentado, no sé si te acuerdas, dice, joder, es que antes parecía que teníamos tiempo para todo y tal, y ahora yo no tengo ni tiempo ni casi para estar aquí. Por no decir otras cosas. A mí sí que me parece que hay una cuestión fundamental que esto hay que reivindicar. El 15M hicimos historia, hemos
hicimos todas aquellas personas que fuimos muchas, las que estamos aquí y las que no están, millones de personas, hicimos historia, marcamos un antes y un después en la política de este país y en la política mundial, porque como bien se ha dicho, esto tuvo influencia en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en un montón de partes del mundo. Y que, bueno, pues planteamos otra manera de hacer política que necesitamos recuperar. Y decía Amador, ¿cuál es la fuerza de los sin fuerza o sin poder? Pues para la fuerza de los sin poder es la calle. Y el 15M, si algo demostró, es que esa es nuestra fuerza y que si nos juntamos en la calle a reivindicar nuestros derechos y las cosas que se necesitan cambiar en este sistema, realmente tenemos poder para hacerlo. Y que bueno, dicho esto, espero que cuando pase toda esta pandemia nos volvamos a ver en las calles. Un abrazo grande.